conflictos de mañana, Mary Robinson. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. La Delegación Ciudad de México de la Barra de Juristas de México, esperamos estén disfrutando de este evento jurídico penal, pero sobre todo sea una gran experiencia para ampliar conocimientos. Derechos humanos y el proceso penal. 3 grandes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos han simbrado y removido la vida jurídica de nuestro país. Reforma penal del 18 de junio del 2008 estableció el actual sistema de justicia penal acusatorio y oral, que plantea los principios relativos a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Es una reforma que dio un giro total a la forma en que se ha venido procurando e impartiendo justicia en México desde hacía décadas. Esto ha implicado un reto de política pública por la implementación y capacitación que ha requerido el actual sistema, un cambio de cultura tanto en la sociedad como en los operadores, nuevos términos y un nuevo manejo de la información. Reforma de amparo del 6 de junio del 2011. Gracias a esta reforma se amplió la protección del juicio de amparo, es decir, ahora no solo se pueden proteger los derechos de nuestra Constitución, sino también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Reforma relativa a los derechos humanos, 10 de junio del 2011. En esta reforma constitucional se estableció el cambio del concepto de garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías, que distingue a los derechos por sí mismos de las garantías. En materia penal, se salvaguardan y protegen dentro del orden jurídico nacional por nuestra Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias, con la finalidad de que la interpretación favorezca a las personas con la protección más amplia, aplicando lo que se conoce como el principio pro persona. México ha ratificado más de 200 tratados internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, se amplía de manera importante el número de instrumentos a que se debe recurrir a fin de determinar el contenido exigible de cada derecho humano y el estándar aplicable a cada caso. Para mí es un honor y un gusto presentar a nuestro siguiente ponente, el licenciado José Jorge Sánchez Illán. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomados en Juicio de Amparo 2022, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo, impartido por la Universidad Tecnológica de México, actualización en Derecho Procesal Penal y Procesal Civil, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el área de la docencia, es instructor en la División de Posgrados, Vinculación y Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, en el Diplomado Dirección Administrativa y Recursos Humanos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. Sinodal en el concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional de carrera y en el examen oral y público a las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Procuraduría General de la República. Profesor en las asignaturas de Garantías Constitucionales y Delitos Comunes. Colegio de Policía del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Experiencia laboral, asesor jurídico en la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales y subdirector en la Unidad de Supervisión de la Oficialía Mayor
de la Procuraduría General de la República, asesor jurídico en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública. Ahora es director corporativo de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, conductor del programa Acción u Omisión Penal al lado del doctor Andrade, que se transmite por las redes sociales de Radio Yus todos los jueves quincenal. Y no es comercial, cedo los micrófonos al licenciado José Jorge. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos este modelo de que, por la circunstancia más que el problema, de que la historia se repite. A pesar de la diferencia de temas, los tópicos que se han venido replicando el día de hoy me dejan solamente para agradecerles su presencia, porque ya no lo manejamos. Esto es como cuando los cantantes van en fila y va borrando la canción que iba a cantar y voy a declamarles para esto propio, ¿no? Entonces yo ya me voy, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Esto es importante, me llamó mucho la atención la puntualidad con la que el doctor Osiris hacía reflexión, énfasis en las fechas de los tratados internacionales, de las convenciones. Me llama también la atención lo que muy bien, el maestro Eder lo refería hoy sobre la participación, no tanto de estos organismos internacionales, sino de la fuerza de los estados internacionales a través de tratados como el de libre comercio, ahora el de México. Pero sí quisiera hacer ya la reflexión con respecto a los sistemas de protección de derechos humanos. Ustedes lo saben, es repaso. Existe el sistema universal a cargo de la ONU, existen los sistemas regionales y hasta la fecha hay 3 sistemas de protección de los derechos humanos, que es el africano, el europeo y el interamericano. Nosotros pertenecemos al sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema interamericano, a su vez, como organismos principales, tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia es que uno se convierte en una parte consultiva de vigilancia de el seguimiento que se le da al cumplimiento de los tratados internacionales, y la segunda, la Corte, es la parte contenciosa, ¿sí? Donde los reclamos que ahora vemos en materia local pueden llegar allá, ¿sí? Y esta parte ya a nivel nacional también la dividimos en 2 partes: el área de protección de derechos humanos, el área jurisdiccional. ¿Sí? En esta parte jurisdiccional se involucra al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados. Ojo, estamos hablando de los poderes judiciales. ¿Por qué? Porque esto tiene una consecuencia que lo vamos a ver posteriormente con respecto a esta convencionalidad y constitucionalidad, y quiénes tienen la obligación de hacerla y quiénes no tienen la obligación de hacerla. Bueno, entonces ya hablamos del área jurisdiccional en materia del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Y la parte no jurisdiccional, esta la llevan las comisiones de derechos humanos, las comisiones locales y la comisión
Nacional de Derechos Humanos. Ya está integrado entonces el sistema global de protección de derechos humanos. ¿Y entonces cuál tratado principalmente? No es que sea el único, ya han hablado de 260 y tantos tratados internacionales que ha firmado México, que ha suscrito y que con respecto a lo que determina su constitución han sido ratificados, aprobados. Y esto es muy importante porque ahí interviene la soberanía de los estados. Entonces, para que un tratado internacional le sea obligado, un protocolo de derechos humanos le sea obligatorio al estado sede, necesita ratificarlo. Esto es adherirse a él, ¿sí? No porque surjan allá un tratado internacional en el sistema africano, porque es un ejemplo barroco, o sea, quiere decir que hoy ya estamos ahí metidos. No pueden aplicar un tratado internacional, un protocolo de derechos humanos si no estamos adheridos a él, porque es parte de la soberanía de los estados. Entonces, y ahí va la primera fecha en la reflexión. Acabamos de escuchar por la licenciada Marta Elena Espinosa que las reformas del 2008, las reformas a la ley de amparo, etcétera, etcétera. Bien. Y tenemos que la Convención Americana de Derechos Humanos se adopta el 22 de noviembre de 1969, se ratifica y entra en vigor el 18 de julio de 1978. ¿Sí? Si hacemos una cuenta rápida, la reforma insignia de derechos humanos fue en el 2011 en México. De 1978 al 2011 hay un gran trecho. Y ya para esta reforma del 2011 ya teníamos en contra algunas sentencias de la Corte Interamericana donde obligaban al Estado mexicano, por haber ratificado la convención, por haberse adherido a la Corte Interamericana, ya tenían sentencias en contra. ¿Sí? Entonces, el hecho de que, y lo decimos en esta sede, el hecho de que el constituyente permanente haya renovado la Constitución, todo esto, pues sí es porque se lo estudiaron, evidentemente, pero porque ya estaban los naturales. ¿Sí? Y entonces esta convención nacional, americana sobre los derechos humanos, fija para los adheridos, ¿sí?, obligaciones que ahora ya se nos hacen cosa de lo común, y como que los estados de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. ¿Sí? Y ahí tendremos que ver de qué se trata esto de las libertades, de los derechos humanos, que son los que gozamos, y por gozarlos todos los días quizás perdemos profundidad, por lo menos la profundidad argumentativa en ellos, ¿no? Y tenemos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, ya hablamos de la libertad personal, y las garantías judiciales, así que están plasmadas en el artículo 8 de esta Convención sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Y entonces el avance decisivo, que se da el 10 de julio de 2011, reconoce desde ese año el carácter de ley suprema de los tratados internacionales, como se ve desde entonces en el 133. ¿Sí? Y ahí se crea un parámetro constitucional de los derechos humanos. Ya no preguntamos, oiga, ¿cuáles valen más, los de los tratados o los que dice la nación? No, es un solo bloque. No hay que primero es uno
que después los otros. Que primero hago mi control de constitucionalidad para someterlo después al control de convencionalidad. No podemos hacer pensamientos al mismo tiempo, pero tampoco son jerarquizados, que eso es diferente. ¿Sí? No están sometidos la Constitución a los tratados, ni viceversa, mucho menos. ¿Sí? Y les decía que ya antes había condenas al Estado mexicano, y lo acaban de referir, por eso les decía que estamos hablando de los mismos tópicos en diferentes temas, y el expediente Varios 912 del 2010 corresponde a una consulta que hace el Estado mexicano a una condena que le ha hecho la Corte, y dice: sí, nada más que dime cómo la hago. ¿Sí? No porque seamos ignorantes, quizás por hacer un poco de tiempo, ¿no? Que no nos es difícil. ¿Sí? Parecía que estamos hablando de otro país, bueno, sí es cierto. ¿No? Y entonces la Corte le contesta al Estado mexicano y dice que tendrá primero la obligación de hacer la reparación integral a las víctimas. ¿Sí? Esto es resarcir en lo posible el daño que el Estado pudo hacer a esta víctima por vulnerarle algún derecho humano. ¿Sí? Pero tiene que ser integral. Ya todos ahorita ya sabemos que es integral, la asistencia médica, psicológica, todo esto, no nada más. Bueno, pues le doy en más sentido pues a mi muerte, ¿no? ¿Sí? Dice que el Poder Judicial Federal deberá realizar un control convencional ex oficio, deberá restringir el fuero militar en violaciones de derechos humanos de particulares. Ya también hemos visto estos temas, y esto surge de intervención del ejército en algunos casos. Los jueces mexicanos, de toda índole, ¿sí?, deben de aplicar el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí surge aquello de que si es el concentrado o el difuso, y se quita de broncas, ¿no? Y dicen, el concentrado lo hace todos aquellos que ven derechos humanos. ¿Mediante qué? Mediante el amparo, mediante las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. ¿Y qué tienen que ver las controversias constitucionales, por ejemplo, en este tema? ¿Sí? Cuando se trata de competencias entre órganos de los estados. Y hay un caso en el que se involucra una determinación entre un estado y la federación en unos centros educativos, y oh sorpresa, interviene el derecho humano a la educación. Así es de que, por aquellos que dicen, es que si son los derechos, el tratado debe de decir la palabra derechos humanos, no. La sentencia debe decir, los derechos, no. Si están involucrados, es labor de todos los que estamos con la profesión de licenciados en Derecho, de peritos en la materia, de deducir en esta acción el derecho humano. ¿Sí? Le decía que en este caso, que tiene que ver que si lo hizo la federación, que si esto corresponde al Estado, esta escuela, pero y el derecho humano a la educación no me lo deja. ¿Vale? Entonces se crea un nuevo parámetro de regularidad constitucional que implica esta validez de todas las normas y actos jurídicos que deben de analizarse, estudiarse, interpretarse, y esto es parte de lo que hicieron ahora, la interpretación que se hace de los derechos humanos, ya lo veremos ahorita más al rato con este test o sistema de análisis de proporcionalidad, ¿sí?
pero son a la luz de los derechos humanos. ¿Qué hacen? El sistema judicial mexicano, que intervienen los sistemas no jurisdiccionales con la fuerza que pueden tener de acuerdo a sus recomendaciones, que no sentencias, ¿sí? Y en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no terminan los asuntos en el amparo, ya no terminan los asuntos en la revisión, ¿sí? Ojo. También está el área internacional, es la Corte Interamericana, y no por esto los puritanos pueden decir que hemos cedido hemos cedido nuestra soberanía. No, ¿sí? Bueno, entonces, con todo este marco, sí ya vienen entonces las reformas en el artículo primero constitucional y se crean los derechos humanos que se llaman de categoría sospechosa, ¿sí? Estos derechos humanos de categoría sospechosa son porque están en el artículo primero constitucional y se refieren al género, a la discriminación por la actividad religiosa, ¿sí? También por la situación étnica, y por eso se habla del derecho de libertad y discriminación, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad o de la igualdad, de la igualdad judicial, ¿sí? Ante la ley, quizás estemos hablando de la igualdad aristotélica, que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En nuestro derecho, ¿qué quiere decir esto? Espérame tantito, no puedes igual tratar a un hombre y a una mujer solo por serlo, ¿sí? Porque no hay igualdad. El Estado tiene que tomar acciones para hacerlos iguales en el aspecto judicial, ¿sí? Y ahí vienen, y no solamente en el judicial, en lo que estamos aquí, ¿sí? El Estado tiene que tomar medidas para igualar a las mujeres y los hombres con determinaciones positivas, que son los grados, ¿sí? O los equilibrios, ¿sí? El Estado tiene que tomar acciones para equilibrarlos, y viene aquello de que, espérame tantito, y la equidad de género, ¿dónde está? En la conformación de tus cuerpos colegiados y tus cuerpos directivos, etcétera, etcétera. Igual, ¿sí? Entonces, no somos iguales desde que nacemos. Eso tenemos que considerarlo, ¿sí? El derecho humano no es aquel solamente que nos es connatural. Y hablan de los principios de universalidad, integridad, de todo esto, incluso lo que decía el maestro Eder, de esta progresividad, ¿sí? Y esto es los derechos humanos que ya están constituidos y conceptualizados, que ya están interpretados por los órganos que interpretan, ¿sí? No pueden irse para atrás, ¿sí? Lo que decía el doctor Silvio era un ejemplo para que se viéramos que no podemos ir para atrás, no podemos ir en retroceso. Y ahí viene el principio de igualdad y no discriminación, donde dice que si, y volvemos a lo de hace ratito, que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o defensa, ¿sí? No se emitirá discriminación. Pero la ley tiene que cuidar el grupo vulnerable de las mujeres. El principio de la dignidad humana, que también refería maestro Eder, dice que todos los intervinientes en el proceso penal
deberán ser tratados como seres humanos y no objetos, ya lo decía. Ya. Esta es la dignidad humana, no está inscrito como un derecho humano específico o derecho fundamental, ¿sí? Pero es el sustento de todos los derechos humanos y es el sustento de la libertad y la no discriminación. Y recuerden por ahí el caso de las periodistas estas que demandaron a una revista y luego la revista se queja de sus derechos humanos y dice, ¿cuál derecho humano? Es una revista, es una persona moral. Y la dignidad que caray, y tiene dignidad que uno es de los humanos. Espérame tantito. Entonces la interpretación dice sí, pero su prestigio comercial, su estatus ético, etcétera, etcétera. Ese es un derecho, y el derecho humano a la dignidad es a la integridad no física de la persona. Lo que la persona per se significa para con el contexto de los demás. ¿Sí? Entonces, ese es también muy importante hacer esas precisiones. ¿Por qué? Porque al momento de alegar, ya como abogados, nos es fácil decir, y en un agravio ha violado el artículo 14 y 16 constitucional, ¿sí?, de acuerdo con la garantía de audiencia, de seguridad jurídica, y entonces el juez te dice, ¿a qué te refieres? ¿Por qué? Porque estos artículos no tienen un solo párrafo. Sin embargo, ¿a qué circunstancias te refieres? ¿Y cómo adecuas esa circunstancia? ¿Cómo adecuas el tipo, por ejemplo, en materia penal, al caso concreto? ¿Sí? Por eso ahora se les dice que tienen que fundar, ¿sí?, es decir, el artículo, la fracción, la motivar y buscar la adecuación jurídica con respecto al caso. Tenemos que pensar que esta adecuación jurídica, cuando analicemos todas nuestras cosas, ya sea como ministerios públicos en su ramo, ya sea como defensores, ya sea como asesores jurídicos, hagamos esto que se ha estado hablando durante toda la mañana, que es este test de proporcionalidad, que no tendremos que hacerlo, y los ministerios públicos no tienen el control de la convencionalidad, porque son autoridades administrativas, y las autoridades administrativas cumplen y ejecutan la ley. ¿Sí? Los órganos que interpretan la ley es el Poder Judicial. Esto no quiere decir que no en su ejercicio, lo que escucharon ayer en esta materia penal, de la elaboración de la teoría del caso, de la teoría del delito, no hagan análisis con respecto de cómo va a ser analizado el asunto cuando llegue ante la autoridad judicial. ¿Sí? Entonces, de repente no decimos, es que este arbitrario, pues, vio desde otro punto de vista, ¿no? Debiste haberlo visto tú también. ¿Sí? Aplicar este test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque sabes que así es la metodología de interpretación de los órganos jurisdiccionales. Si tu asunto va a terminar en un órgano jurisdiccional, bueno sería que estuvieras viendo las cosas con esta metodología que es oportuna. ¿Sí? Ya no basta ahora que presentemos la denuncia penal y le digamos, ya cumplí con aquello de que decían, tú dame los hechos y yo te doy el derecho. Ya no. ¿Sí? El planteamiento es, ahí te va mi teoría del caso, ¿sí? Y a ti, agente del Ministerio Público, te pido con este formato que realices estas acciones. Y los asesores
que no nada más tienen la obligación de asesorar con respecto a los pasos dentro de la investigación inicial, la complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y también no tienen nada más la obligación de ver por ellos, sino ver que se les proporcionen a su víctima todos los demás derechos que tienen, incluido a sus familiares. Tienen también la obligación de ver cómo se nos van a cuidar. Y entonces ahí lo hacemos con respecto a qué? Con respecto a los principios, el de libertad, el de imparcialidad, el de legalidad, el de igualdad entre las partes, el del juicio previo y debido, y esta la legítima defensa, ¿no? Cuando es muy común que, sobre todo en provincia, que van a presentan a una persona, presunto, y le dicen, ¿y qué? ¿No traes aquí a alguna persona de tu confianza o algo? No, pues sí, es que mi compadre, y la legítima defensa, ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Dónde quedó? De que debe ser profesional la defensa técnica. ¿Sí? Entonces, cuando no estamos en sincronía de cómo van a ser juzgados, con qué metodología van a juzgar, aunque decía el maestro Eder, esto de las pruebas, vamos viendo en qué óptica, ¿no? Ya no estamos en cancha desconocida. Entonces, podemos decir, a grosso modo, que las garantías penales, ¿qué son? Pues la tutela o protección de nuestros derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Dónde están nuestros derechos fundamentales? No es el catálogo que trae el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque estos se engloban en grandes categorías de la Constitución. Recuérdense las categorías sospechosas, ¿sí? De libertad, de no discriminación, etc. Y entonces el eje de estas categorías del proceso penal son básicamente la integridad personal, la libertad, el desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de expresión. Y entonces podemos subdividirlas teóricamente con respecto a este análisis que después se hará en garantías sustantivas y las procesales, o sea, las orgánicas, ¿sí? Que se dan desde la investigación hasta el final del proceso. Las garantías sustantivas condicionan o limitan la tipificación del delito, afectan la sustancia y contenido de prohibiciones penales. Ejemplo, la estricta legalidad, pabilidad y lesividad del sistema de tratamiento. Y las procesales son las relativas al juicio, es decir, a la recolección de las pruebas, el ejercicio de la defensa y la convicción judicial, y limitan la forma de comprobación del delito. ¿Y por qué? Porque inciden en el proceso y la decisión judicial. Ejemplo, la presunción de inocencia y el principio de contradicción. ¿Sí? Y entonces tenemos como garantías procesales, como los principios de legalidad, la proporcionalidad de las penas, los derechos fundamentales frente al ius puniendi, la última ratio, y la prohibición de la doble punición y otros principios implícitos. ¿Qué es el principio de legalidad? Establece que los órganos, ojo, ¿desde dónde empieza? Son competentes para crear derecho penal y las reglas para interpretarlo. Siempre decimos que todo acto debe ser inspirado por la autoridad competente donde funde los bienes. Pero la legalidad
no nomás es eso. ¿Cuántas veces hemos visto que impugnan leyes porque están mal elaboradas, porque no se cumplió con el proceso para su elaboración? ¿Sí? Que le dieron vía rápida, ¿sí? Tratando de hacer excepciones donde no las hay, y la autorizaron, y ahí está, ya está metida la reforma. Entonces, cuando en un caso se ve involucrado y no nada más ve que la orden o el proceso lo lleve la autoridad competente, sino que la ley que me está aplicando, producto de esta reforma, haya sido también bajo el principio de legalidad. ¿Sí? Es tiempo de no quedarnos cortos en nuestra defensa, es lo que refería el maestro Edgar en otros supuestos, pero esto es importante. ¿Qué vamos a hacer ante este nuevo derecho, dice el maestro Andrade, este nuevo derecho, esta nueva forma de aplicar, de interpretar el derecho, de hacerlo real? ¿Sí? Entonces, vemos también que el principio de la proporcionalidad de las penas está sustentado en el artículo 22 de la Constitución, pero también en lo que referíamos en el 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Y establece aquello de la prohibición, para empezar, la prohibición de la pena de muerte. Y le obliga a los estados que tienen constituida su pena de muerte y están adheridos a la convención, porque rato no van a salir como que en África sí hay penas de muerte, pero ellos no están en el sistema interamericano, ¿no? Dicho en buen español, esa es su bronca. ¿Sí? Bien, entonces me pidió la licenciada Marta Elena que no estaba satisfecha con esta introducción que hizo a lo que yo les voy a decir. Le dice, bueno, pues aviéntese usted la parte final, ¿no? Yo nada más después terminaría diciendo que esto que le estoy refiriendo, a diferencia del maestro, está basado en los programas, los cursos, los diplomados que da la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y esto es producto autoría del maestro Alonso Lara Bravo, que es miembro de esta casa. La sugerencia es, métanse a estas cosas, veamos ya el derecho desde otra perspectiva y sigamos adelante. Es importante lo que hicieron ayer. Todo esto requiere de capacitación. Capacitemos. ¿Sí? Y al último le diré un pensamiento con respecto a este tema. Gracias, Lili. Pues ya igual, ya tocaron puntos muy importantes los demás ponentes. Ayer hablaban de los monstruos del derecho penal, y si también ahorita no se diga, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco del pasado de un país muy, muy lejano, porque no pasó en México, donde se daban las detenciones ilegales, ¿no? Iban, y le daban en aquel tiempo a los judiciales, hoy ministeriales, una lana, ¿no? Voy a hablar en términos coloquiales, una lana. ¿Sabes qué? Me cae mal X. Dale una levantadita, ¿no? Pero no se quedaba nada más en la calentadita. Venían los tehuacanazos, el típico tehuacanazo, la calentadita, ya sabemos
a qué se refería, ¿no? Si bien le iba, porque para que no quedaran golpes, bueno, eso me lo platicaron, me lo platicaron, les mojaban con una jerga y les daban, y entonces, ven la importancia de ahorita, de los derechos humanos. ¿Qué hubiera pasado si en ese país hace bastante tiempo se defendieran como ahora los derechos humanos? ¿Cuántas personas no estarían en la cárcel? Hablamos de la prisión preventiva oficiosa. Antes era, primero lo culpamos y después averiguamos, ¿cierto? Y seguimos acarreando esos problemas. Se los dije en mi frase al iniciar. Las violaciones a los derechos humanos hoy son las causas de los conflictos del mañana. Entonces se vienen arrastrando no de 10 años, no de 20, llevan muchísimo tiempo arrastrándose. Se habla de un nuevo sistema de justicia penal adversarial oral que nos está costando realmente retomarlo, porque México siempre se malacostumbra al pasado. Y esto habla bastante de las violaciones de los derechos humanos, las seguimos arrastrando. Algunos se les hace fácil como abogados el típico sacaborracho, ¿no? Voy a ver cuánto le doy al Ministerio Público para sacar a mi defendido. El proceso penal ahora no nada más se finca o busca el fincamiento de responsabilidades, sino también la protección del más débil. Y eso lo tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 20, en el apartado A de la fracción 1. Entonces solamente es retomar, defender lo que ya está en nuestra Constitución. Hablan de la dignidad humana y realmente, ¿qué pasa después de un procedimiento? Ya cumplió su sentencia, ya le pagó a la sociedad lo que cometió. El doctor Andrade siempre nos habla de que el derecho penal ya no es el castigador, ahora vamos a reinsertarlo a la sociedad. Pero ¿qué pasa al reinsertarlo en la sociedad? Su dignidad humana. Ya está señalado, ¿cierto? Para poder buscar trabajo, ¿qué le piden primero? ¿Cierto? ¿Y qué estamos afectando? La dignidad. Entonces, abogados, yo creo que tenemos una ardua tarea, conocer que no solamente los derechos humanos se defienden con el amparo, ya tenemos más armas, por decirle así, que nos ayudan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo como abogados tenemos de verdad una ardua tarea. Lo dice Miguel Carbonell, ¿no? Que si dejamos de estudiar, cada vez somos menos abogados. Y es cierto. Muchísimas gracias. Espero no haber dejado mal al licenciado Jorge Sánchez. Muchísimas gracias. Quisiera terminar nada más para recordar, reiterar, este principio o test de proporcionalidad que nos implica la finalidad del acto, la medida, la ley que afecta a nuestros derechos humanos de nuestros defensores. Buscar que sea constitucionalmente legítima la medida, que sea idónea, debe ser causalmente adecuada para poner fin a un determinado problema. La necesidad implica que no debe de existir
una medida igualmente idónea, pero menos restrictiva. ¿Sí? Que hay un caso de una etnia en el norte del país donde tiene sus propias leyes, su propia religión, y de repente una familia se volvió mormona y los corrieron del lugar, los expulsaron, acudieron al amparo indirecto, la revisión, llega a la corte resuelve que no resistió el test de proporcionalidad porque pasó la finalidad, que era, ya no es de nosotros, ya no tienes por qué vivir aquí. Recordemos que en las etnias no hay propiedad privada, sino es comuna, ¿sí? Y entonces dice, bueno, pasa el test de la finalidad, pasa el test de la idoneidad y no pasa el de la necesidad. ¿Por qué? No tenías que haberlos expulsados. ¿Por qué? Porque los hijos están en las escuelas que tú estás ahí, porque socialmente pertenecen a ustedes, ¿sí? La expulsión es una medida que ya no es proporcional, ¿sí? La afectación es mayor que lo que estás pretendiendo corregir. Y la Corte condenó a que les dieran un espacio apartado dentro del territorio de esta etnia y que ahí vivieran con la libertad de su religión, ¿sí? Entonces, por eso es importante este test de proporcionalidad. Reitero nada más con una frase de Henry Ford respecto a la capacitación, porque todos están en el ánimo de todos nosotros. Capacitémonos, capacitemos a los que están con nosotros. Porque Henry Ford decía, no hay nada más trágico que hay algo más trágico que capacitar a nuestra gente y que se vayan. Lo más trágico es no capacitarlos y que se queden. ¿Sí? Gracias. Bueno, agradeciendo de antemano la gran cátedra que nos acaba de dar, licenciado José, sobre los derechos humanos. Bueno, pues proseguimos.